noches, Gran Canaria. Hoy vamos a hablar de la corrupción en este programa Ni Blanco ni Negro. Desde el año 2000 al 2010 se han detectado unos 800 casos de corrupción. Murcia es la comunidad autónoma la más corrupta con un 57,3%. Canarias con un 39,8%. Baleares con un 35,8%. Y como último lugar está en Aragón con un 2,1%. De lo cual es evidente que no se salva ningún partido. Y es el problema número uno de todos los españolas y españoles. Así que pues, sin más, vamos a presentarle a nuestros contertulios de hoy para que puedan debatir sobre el tema de la corrupción. José González, analista político, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Aquí estamos. Enrique Lázaro, presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular. Buenas noches. Buenas noches. José Barriento, miembro del Club Liberal Canario. Buenas noches. José. Hola, buenas noches. Encantado de tenerle con nosotros. Muchas gracias. Alejandro Ramos, secretario general de la agrupación local del Partido Socialista de Telde. Buenas noches, Hola, Alejandro. muy buenas noches, muchas gracias. Bien, como ustedes bien saben, el programa nuestro de esta noche es muy importante. Yo quiero, antes de ver un vídeo, que lo vamos a poner después de la primera, definir un poco lo que es la corrupción como uso ilegal de oficio público para el beneficiario personal. Se podría definir, vuelvo y repito la pregunta, ¿se podría definir la corrupción como el uso ilegal de oficio público para el beneficio personal? ¿Quién quiere empezar? Yo creo que esa definición es un poco corta. Sí, por eso, ya que has preguntado que si se podría definir, yo te digo que esa definición es un poco corta. En España lo que tenemos es 3 niveles de corrupción diferentes, y no solo me estoy refiriendo a la corrupción en el ámbito político o administrativo del Estado. Primero hay una corrupción en el lenguaje y después hay una corrupción que permite que las instituciones funcionen de una forma distinta para la que fueron diseñadas, y como consecuencia de las otras dos tenemos la corrupción política, donde ya al no ser nada verdad ni es mentira, y al poder hacer con las instituciones lo que a los partidos políticos, dependiendo de la representación que tengan en cada una de las instituciones, les convenga, ya todo lo demás viene de oficio. Le meten mano a la caja, nombran a sus familiares o, como en algunos ayuntamientos, que puestos que tendrían que accederse por oposición, simplemente se coge una lista de amigos y se les coloca. Eso también es corrupción. Bien. Bueno, yo creo que la corrupción es una práctica, digamos que viciosa de lo que es el sistema, y que beneficia a unos pocos y perjudica al resto. Y la corrupción en España es consecuencia de que somos un país con una democracia muy joven, somos un país con una partitocracia, digamos que bastante severa, donde hasta estos días, pues han gobernado 2 partidos alternativamente. Y yo creo que romper esa partitocracia es muy importante también para que la corrupción, los índices de corrupción vayan bajando un poquito. Enrique Lázaro, la corrupción, ¿qué significa para el Partido Popular? Bueno, yo creo que lo más importante de todos los datos que has dado son los propios datos, es decir, que sepamos que en casos concretos de corrupción es que el sistema está funcionando, que podemos detectar esos casos de corrupción y como consecuencia actuar con todo nuestro Estado de Derecho, que es un Estado de Derecho efectivamente joven, pero tiene las herramientas necesarias para combatir la corrupción. Es decir, que conozcamos esos casos, lo que quiere decir básicamente es que se han detectado y que por lo tanto podemos sentirnos orgullosos de tener un Estado de Derecho que está funcionando. En España gobierna lo que los ciudadanos han votado, y eso es muy importante que se sepa. Es decir, gobierna quien más votos tiene y por lo tanto está legitimado para formar gobierno, porque los ciudadanos así lo han querido. Del Partido Popular lo que sí creemos es que hay que combatir la corrupción. Nosotros hemos presentado en el último debate sobre el Estado de la Nación un pacto al Partido Socialista y al resto de las fuerzas políticas de la Cámara para combatir la corrupción. Nosotros en todo momento, cuando hemos tenido casos de corrupción en nuestro partido y han sido condenados por sentencias judiciales, lo que hemos hecho es actuar y hemos expulsado del Partido Popular
a todas aquellas personas que han sido condenadas, no por titulares de periódicos, pero sí por sentencias judiciales. Aquellas personas han sido apartadas de sus responsabilidades en el Partido Popular y así en las instituciones públicas en las que han accedido mediante el Partido Popular. Porque no concebimos, ni toleramos, ni aceptamos que personas que se dedican a la política y que utilizan el Partido Popular o cualquier otro partido político para su beneficio personal, no lo conseguimos y por lo tanto nosotros lo combatimos como han hecho otras fuerzas políticas. Bien, yo voy a pedir a realización que pinchemos el vídeo para ver cómo es el tratamiento que se le da a la corrupción de este tema. Dentro vídeo, por favor. Los españoles, muy preocupados por el paro y la corrupción, son los principales quebraderos de cabeza en nuestro país, según la encuesta del CIS realizada en marzo. 4 de cada 5 españoles se muestran intranquilos por el desempleo. Es el principal problema y un 44% de los encuestados señalan también a la corrupción. 9 de cada 10 ciudadanos opinan que ahora mismo la situación económica y política es mala o muy mala. Reproches cruzados a cuenta de la corrupción. El presidente del Gobierno ha tenido que responder en la sesión de control del Congreso a las preguntas de los diputados y escuchar sus críticas. El líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, le ha pedido a Mariano Rajoy que actúe con contundencia y ejemplaridad para frenar la corrupción. Rajoy le ha recomendado lo mismo. De un lado a otro del hemiciclo se lanzaban, sin citarlos, el caso Filesa del PSOE o Naseiro y Bárcenas del PP. El Partido Socialista hace muchos años, muchos que aprendimos la lección para siempre. Ustedes entonces se fueron de rositas con triquiñuelas legales. Y, señor Rajoy, le voy a decir, se creyeron impunes. Y eso es lo que están pagando ahora, señor Rajoy, porque la impunidad en este país, por suerte, ya no existe. Muchas gracias, señor presidente. Señor Pérez Rubalcaba, no ha estado usted hoy muy afortunado. Supongo que en su grupo la situación de su partido le obligan a hacer esos papelones. Rajoy ha ofrecido a los demás partidos un acuerdo contra la corrupción y por la transparencia. El diputado de Izquierda Unida, Cayo Lara, cree que una comisión sirve solo para un lavado de imagen. Gürtel, Urdangarín, Palau de la Música, Pokémon, Campeón, Fabra, Pallerols, Eres, Baltar, Matas, los 20 millones de una cuenta en Suiza del extesorero del Partido Popular, las noticias de supuestos sobres invisibles por Génova y la sospecha de la procedencia de estos fondos han creado escándalo público, indignación y alarma social. Este tipo de medidas pueden ser más útiles, pueden ser más eficaces que limitarnos a contar lo que vemos todos los días en los periódicos. Yo le invito a que se sume a este debate, le invito a que presente medidas, le invito a que todos conozcamos sus alternativas y le invito también a que trabaje, como voy a hacer yo, en busca de un acuerdo. Muchas gracias. Preguntas también sobre la economía. Rajoy ha reconocido el esfuerzo patriótico de las autonomías para cumplir con el déficit público, pero ha aclarado que no sería un buen mensaje modificar los objetivos para este año. ¿Han visto ustedes el vídeo reciente? ¿Y por qué la corrupción, una pregunta que yo digo, afecta tanto a la naturaleza humana o es los españoles que tenemos más adicción a la corrupción? Yo creo que al final la corrupción existe en todos los parámetros de la vida, de una forma u otra. Existe una corrupción que muchas veces pasa por el policía de turno que le quita la multa al amigo y si no es amigo pues la tiene que pagar, u otros estamentos que también se puede ver afectados. A nosotros desde el Partido Socialista incluso nos preocupa la gravedad con la lentitud que actúa también la justicia, tanto para bien como para mal. Yo creo que a la justicia habría que dotarla de más medios que se están quitando actualmente, y es principalmente uno de los hándicaps que tiene la corrupción, porque para bien o para mal, para saber si se ha metido la mano o no, yo creo que la justicia tiene que actuar rápido y sobre todo tiene que actuar quitando la inmunidad parlamentaria en muchos casos y actuando de forma justa para que el ciudadano empiece a entender de que es igual que el político. Desde que la ciudadanía entienda de que son y están al mismo nivel que el político, yo creo que va a cambiar mucho la visión que tiene, una visión que viene también marcada por una crisis muy grave, por una crisis donde sufren, por una crisis donde el que más tiene parece que se ríe del que menos tiene, el que más sufre o del que peores abogados tiene, y por lo tanto yo creo que va en la naturaleza humana de aquel que es
pues una persona intolerante con los demás, aquel que le gusta lo ajeno y sobre todo donde tolerancia cero ante ese tipo de actitudes y donde los partidos políticos tienen que hacer un ejercicio de transparencia para quitar de cualquier tipo de sospecha o de duda a sus candidatos, a sus simpatizantes, a sus militantes y a aquel que esté alrededor de un partido, porque al final daña la imagen del partido y daña la imagen de la democracia. Bien. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir él, en el sentido de que para que no exista corrupción lo que tiene que existir es una justicia eficaz y rápida y dinámica. Pero da la casualidad que, es decir, tenemos que empezar por la separación de poderes. Es decir, la separación de poderes no está lograda en el sistema español. Dirán lo que quieran. Yo soy una persona positivista y estoy conforme y creo que hay que luchar y hay que trabajar. Es decir, mente positiva y proactividad. Pero claro, se ven cosas que el ciudadano no puede entender. Es decir, y vamos, en estos días mismos, ¿no? O sea, lo que está ocurriendo con asuntos gravísimos de estafas multimillonarias y demás, y vemos que o no entra nadie a la cárcel o el que entra lo sacan rápidamente, dura 15 días. Entonces todo esto hay que mejorarlo y es cuestión que los españoles nos tenemos que tomar muy en serio y entre todos intentar mejorarlo. Y luego lo que decía el compañero del PP, la legitimación de las urnas está muy bien, pero claro, siempre que se cumplan los programas y siempre que digamos, los compromisos electorales se lleven a la práctica, si no, la legitimación de las urnas pasa un poco a una situación francamente poco sostenible, creo yo. Yo lo que quiero, después de oírles a todos, parece que vivimos en un mundo que está maldito por una profecía bíblica en que la corrupción es algo que es inevitable. Como decía aquí el compañero, desde el policía que le quita una multa a un amigo. No, miren, el problema de la corrupción en España es porque el sistema es esencialmente corrupto. Es corrupto desde su nacimiento, en el mismo momento en que hay individuos que están fuera de la ley no puede tocarles en ningún momento, son impunes, no se les puede juzgar, no se les puede poner ni siquiera una multa de tráfico. ¿Por qué? Porque se encuentran por encima de la ley. No hace falta nada más que mirar la cabeza del Estado. O sea, a esa figura no se le puede hacer absolutamente nada. Decir que vivimos en un Estado de Derecho y no decir absolutamente nada tiene la misma equivalencia. Todo Estado, por definición, es un Estado de Derecho. Lo que tenemos en España es un Estado garantista. Eso sí tiene contenido, pero Estado de Derecho son dos cosas que van juntas. El Estado soviético era un Estado de Derecho, el Estado nazi era un Estado de Derecho, el Estado español es un Estado de Derecho porque todo Estado tiene un derecho, por lo tanto todo Estado es de derecho. Otra cosa es que sea garantista en la aplicación de las leyes, eso sí es España, un Estado garantista, garantiza que todos, al menos teóricamente, salvo el monarca, seamos iguales ante la ley y determinados cargos públicos. En cuanto a la legitimidad del Parlamento o no legitimidad del Parlamento, yo no voy a entrar en ese debate. Hay un hecho que es objetivo y una ley electoral que es injusta. Hay zonas del Estado español en el que con menos votos que en otros sitios sacas mucho más diputados. La ley electoral canaria es un ejemplo paradigmático de esto. Entonces, legitimar la acción de un gobierno o de un parlamento solo en los votos no vale. Tendría que tener una doble legitimidad, tanto la que le dan las leyes como la legitimidad de ejercicio. Debería haber una relación contractual entre el elegido y el elector, donde el elegible pueda ser reclamado por no cumplir el programa electoral. Eso en España no se da. Y en cuanto a llevar todo al tema judicial, no vale. Un ejemplo claro es Alemania. En Alemania la ministra de Educación fue acusada por su universidad de haber plagiado un examen. La ministra inmediatamente presentó su dimisión y se querelló contra la universidad. En España, cuando en cualquier medio de comunicación se acusa a un cargo público de haber hecho algo, se agarran al sillón y no hay forma de quitarlo. La actitud de todos los partidos es exactamente la misma. Primero, es una campaña en contra de mi partido, ya sea por el caso Filesa, ya sea por el caso Gürtel. Era una falsedad, era una mentira, se cierran filas. Después se ataca al juez, hasta conseguir que se le expulse de la carrera judicial, el caso Garzón. Si eso todavía no vale,
se utiliza a la Fiscalía del Estado para que los defienda, como ha sido en el caso de la infanta Cristina, que ha sido imputada, pero se utiliza a la Fiscalía del Estado, que tendría que estar precisamente para hacer que la ley se cumpla, no, deja esa función y pasa a defender a una imputada, o en el caso del señor Blesa, 3/4 de lo mismo. Entonces, solo se combate la corrupción al final de palabra, y cuando este señor o esta señora son condenados es cuando los partidos dicen no, no tiene nada que ver con nosotros. Pero solo en ese momento. Todo el paso previo sigue siempre el mismo guión. Primero se niega, luego se le hace un scratch al juez de turno. Si no se le consigue echar de la carrera judicial o apartar del caso, entonces llega a estos dos tribunales y si es condenado, él es el único corrupto y todo el partido sigue igual que antes. O se hacen declaraciones del estilo de la señora Cospedal, de que si hay un despido, no fue un despido, aquellos sí son diferidos, y al final se enfanga todo y nunca sabemos cuál es la verdad. Bien. Yo quiero decir una cosa, y es que 3 concejales en el municipio de Telde fueron detenidos cuando llevaban a sus hijos al colegio y demás, y fueron sometidos a una presión mediática muy fuerte, y después la justicia lo que dijo es que esos 3 concejales eran inocentes. Por lo tanto, aquí no podemos tomar decisiones a la ligera, no podemos tomar decisiones en función a lo que publiquen los medios de comunicación. El Partido Popular toma medidas cuando hay sentencias firmes, condenatorias, porque es cuando hay que tomar medidas. Estamos en España, no estamos en Alemania, y si seguimos el modelo que tú quieres, aquí lo que vamos a tener es dimisiones políticas todos los días. Porque en España nos gusta mucho, es lamentable, pero es así, el difamar contra las personas. Es una cosa que llevamos dentro de los españoles. Y por lo tanto debemos tener muchísimo cuidado. Nosotros no podemos tomar decisiones en función a lo que publique un determinado periódico. Porque además, si sabemos cómo funciona la prensa en España, si tú hablas de que la justicia no es tan clara y no es tan independiente, lo que sí es que no es tan independiente tampoco es la prensa en España, ¿no? Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Creo que tenemos que tener demasiado cuidado con lo que publican los medios de comunicación. No le echo en ningún caso la bronca a medios de comunicación, ni se me tome mi palabra como tal. Lo únicamente que digo es que nosotros no podemos tomar decisiones de echar a políticos a la calle o a gente a la calle en función a los titulares de determinados medios de comunicación o de un medio de comunicación cualquiera. Llámese Intereconomía, llámese El País, llámese lo de Canarias 7, lo que quiera. Y una cosa es muy importante, es decir, España tiene un Estado de Derecho, España tiene una legalidad y yo creo que esa legalidad se cumple. Y si conocemos los casos de corrupción que conocemos, insisto, es decir, yo creo que es lo que más nos puede garantizar de que el sistema está funcionando y que se detectan esos casos y que hay muchísimos casos en los que han sido condenadas las personas. Oye, yo no sé, pero ¿cuántos años estuvo Mario Conde en la cárcel, por ejemplo? Si dice, es que no se toca a todo el mundo. Pues yo creo que sí, un ejemplo clarísimo de que se toca a todo el mundo es que este señor estuvo muchísimo tiempo en la cárcel. Y yo creo que es muy importante. Oye, hubieron ministros del gobierno socialista que también estuvieron en la cárcel. Es decir, ¿la justicia es igual para todos? Yo creo que sí. Es verdad que es enormemente lenta. Y creo que eso, coincidimos toda la mesa en que hay que agilizarlo. Y yo creo que el gobierno está trabajando en eso. También creo que el gobierno en lo que está trabajando es una ley de transparencia para que conozcamos de verdad cuál es el presupuesto de las administraciones públicas, para que conozcamos de verdad en qué se gasta ese presupuesto, el de los partidos y demás. Se ha limitado y se han ido tomando medidas, es decir, se ha limitado, por ejemplo, las donaciones que los empresarios pueden dar a los partidos políticos y demás. Es verdad que se limita la de los partidos políticos, pero no se limita la de las fundaciones que tienen los partidos políticos. Yo creo que hay que avanzar muchísimo más, hay que ser mucho más transparente, pero bueno, hay una ley de transparencia que tiene el gobierno sobre la mesa, que se están haciendo las cosas medianamente bien, podemos hacerlo muchísimo mejor, pero yo creo que se están dando los pasos. Bien. María. Bueno, yo creo que, en fin, mi posición es un poco, o sea, no tan, digamos, positiva como Enrique quiere hacer ver, pero sí entiendo que, bueno, que sí, que se está trabajando en intentar que las cosas caminen, pero insisto, es decir, mientras lo que tengamos, o sea, lo que tiene el país es una
partitocracia bipartidista, donde si hace falta se arreglan, se juntan. Hace muy poco la Constitución es intocable, pero hubo un momento en el que se reunieron 24 horas y la modificaron, para un tema además de pagarle a unos señores y de contemplar en la Constitución que a eso se les paga sí o sí, caiga quien caiga. Es decir, entonces esto francamente es muy mejorable. O sea, no puede ser que se reúnan 4 personas y solucionen todo, desde luego en defensa de unos intereses, no quizás de los intereses comunes o de los intereses generales. Por lo tanto, creo que hay muchísimo que trabajar. Sería muy bueno que otros partidos participasen en los gobiernos. Siempre se suele decir, no, el PP y el PSOE son los partidos de gobierno. No, los partidos de gobierno tendrían que ser todos. Porque yo creo que está por ver si un gobierno en donde otros partidos también aporten por necesidades de, digamos, de mayoría, digamos, de lograr acceder al gobierno, se tiene que contar con otros partidos. Eso es bueno para la democracia, es sano y seguro que nos ayuda, porque de lo contrario pues seguiremos francamente en los mismos términos en los que hemos estado hasta ahora. Según Barrientos, posiblemente la mayoría, cuando las tiene el PP o las tenga el PSOE, son malas mayorías, y no siempre hay partidarios de mayorías por un lado y mayoría por otro, y el único consenso que yo veo posible es cuando ninguno de los partidos, más o menos en toda Europa pasa eso, no tienen la mayoría, en lo cual llegan a un consenso con otros partidos que se usan como misarios. Es necesario que no haya más mayoría, o que se pueda garantizar la mayoría en España. Yo creo que hay momentos en los que la estabilidad de gobierno tiene que verse clara. Y los momentos en los que está viviendo España tiene que haber una estabilidad de gobierno enormemente grande. Y es la estabilidad en España no es que exista eso, en España lo que hay es lo que los ciudadanos quieren. Yo vuelvo y lo digo, es decir, esto es una cuestión que repito muchísimo. Yo pertenezco a un partido político que es el Partido Popular, que la primera vez que se presentó a las elecciones con la actual ley electoral, es verdad que ha sido modificada, obtuvo 9 diputados, ahora tiene 183 diputados, con el mismo sistema electoral más o menos, es decir, las modificaciones son mínimas. Es verdad que hay que cambiar ese sistema electoral, es verdad que hay que hacerlo más participativo y es verdad que hay que reformarlo. Pero sí es verdad que lo que gobierna en España es lo que los ciudadanos han votado. Que cumplamos o no los programas electorales, es decir, los ciudadanos tendrán que juzgarlo dentro de 4 años, esa gestión. Y si evidentemente no se cumple un programa electoral, cosa que yo critico muchísimo, deberíamos plantearnos a quién vamos a votar, evidentemente. En cuanto al asunto de lo de la corrupción, yo también quería decir una cosa. Y es que lo de la ley de transparencia está muy bien, pero tenemos que seguir dando muchísimos pasos más adelante. Porque nosotros tenemos que ser un ejemplo, es decir, la clase política tiene que ser ese ejemplo que esperan todos los ciudadanos. Y yo creo que es necesario un acuerdo de todos los partidos políticos que al menos están en el Congreso de los Diputados, o no, para poder llegar a un acuerdo y decir, estos son nuestras cuentas, esto es lo que se nos ingresa y en esto gastamos el dinero, ¿no? Bien. Lo siento, pero mira, lo que decías antes de que en España parece que somos un pueblo cainita, que nos perseguimos unos a los otros, yo no lo veo. Eso no lo he dicho. No, pero parece, dice, no hay que basarnos en lo que dicen los medios de comunicación, porque yo conozco el caso de los concejales y contaste toda esa historia. Mira, hay un viejo principio latino que decía que no basta con serlo, sino que también hay que parecerlo. El político no solo tiene que ser honrado, tiene que parecerlo. La ley de transparencia del que tanto pero eso habla... Pero un juez, si cuando una persona sale y dice usted hace un corrupto, será un juez que no, diga, eso sí lo tiene que determinar un juez. Sí, pero el parecerlo no. No el parecerlo no. El parecerlo no. Es lo que estaba diciendo, no todo tiene que serlo, que eso se determinará en sede judicial. Tiene que también parecerlo. Si no lo parece, seguro que no lo es. Pero mira, a nadie se le esconde. Déjame seguir, por favor. Pero a nadie se le esconde. A mí hay una cosa que me asombra. A nadie se le esconde
que en España es que es así. Yo no te he interrumpido. Es que, no, pero como has hecho una acusación enormemente grave, hay que aclararla. No, es decir, siempre estaba por acusaciones terriblemente graves, pero al final no quedan en nada. Es una característica tuya. No, digo tuya, es decir, me has hecho una acusación grave y al final no queda nunca en nada. Lo que te estaba diciendo... es extrema, voy a dejar que termine. Vale, gracias. Lo que te estaba diciendo, hay una cosa que me causa asombro en lo que tú, que estás incluido en la clase política, cuando os referís al entorno. Habláis de España, está metida en un entorno, la comparáis en un entorno con Alemania, con Francia, con Inglaterra, para lo que os conviene. Pero cuando os dicen, no, mira, ya que estamos en comparaciones internacionales, vamos a comparar los comportamientos de las clases políticas de los diferentes países ante determinados hechos de corrupción, por ejemplo. No, esto no es Alemania. O sea, cuando os conviene, se puede comparar con, pero cuando no os conviene, la comparación ya no sirve. Y volvemos a lo de siempre, lo de que el Partido Popular tuvo 9 diputados en la primera vez que se presenta a unas elecciones, Alianza Popular, y que ahora es gobierno con la misma ley electoral, no es cierto. Se ha modificado tanto que poco tiene que ver. Mira, en la primera ley electoral cualquier partido se podía presentar a las elecciones. Ahora necesitas unas firmas de cargos electos para poderte presentar. Ya no es lo mismo, ya no estamos en igualdad de condiciones a la hora de partir. Cualquier persona que pueda formar un partido político se podrá presentar. Y que acepte la Constitución, tiene que aceptar la Constitución por la ley de partido. No, pero es que ya no es lo mismo. Entonces estaríamos en antes de eso, ya empezamos otra vez con los terroristas. Es que siempre hacéis lo mismo. Cuando se lleva la contraria, los terroristas, los Batasuna, los filoetarras, siempre hacéis lo mismo. Cuando se lleva la contraria, volvéis a garantizar que esas personas no tengan acceso, por ejemplo, a los censos de las personas que viven en esos países. No, es para garantizaros y protegeros, es para garantizaros y protegeros una representación estable en el Parlamento. Es para eso. De hecho, en esta legislatura es donde más representación de grupos políticos ha habido. En esta legislatura. Es por eso. Y esta legislatura es cuando más partidos hay en el Congreso de los Diputados. Había más partidos en la primera Cámara. Bueno, vale, pero ahora es cuando más partidos hay. La primera Cámara tuvo más partidos que esta. Tenía esta representación hasta la extrema derecha. Mira tú por dónde. No es la misma ley electoral. El problema no es un problema judicial. Tenemos un montón de leyes. El problema es un problema ético. Si no hay un cambio ético, de nada sirve. La ley de transparencia de la que tú hablas, mira, se queda corta. Y por eso estamos donde estamos. No solo basta con saber quién se gasta el dinero, no solo basta con saber de dónde viene el dinero, no solo basta con controlar las fundaciones, también tendríamos que saber la agenda de los señores diputados, tendríamos que saber con quién se reúnen, para qué se reúnen. ¿Está en la página web? No, la agenda no entra dentro de la ley de transparencia. No, pero en la página web del único diputado que se sabe hoy por hoy que tuvo una reunión pública y a la que rechazó fue José Luis Garzón, el diputado de Izquierda Unida, que lo llamaron las constructoras y él dijo que no se reunía. Del resto no sabemos con quién se reúne. Es decir, que lleva 2 años de legislatura y solamente ha tenido una reunión a la que no fue. No, a la que le convocaron. El lobby de las constructoras, al lobby de las constructoras lo llaman. ¿Por qué? Porque no, mira, su actividad está ahí. Ha presentado una iniciativa para y yo quiero saber lo que hacen todos los diputados. No sale, la agenda no sale, perdón. No sale ni con quién se reúnen ni cuándo se reúnen. No, solo las iniciativas legislativas, no con quién se reúnen y cuándo se reúnen, porque eso es lo importante. Porque nadie da nada por nada. Pero la página web, por ejemplo, del Partido Popular, si hablan los dos a la vez, yo entiendo que no se le escucha nada ni a uno ni a otro, porque se hace un barbullo y vamos a dejarlo de momento para que los otros intervinientes puedan decir algo. Lleva un rato bastante importante el amigo aquí, Alejandro. Sí, a mí yo lo que trasladaba antes y profundizo un poco más. Lo que tenemos que tener en cuenta es que hay que profundizar en distintos estamentos, que la crisis no debe servir para poner cortapisa. Y me explico. Hay una crisis que está afectando a las plazas de funcionarios. Hay chicos y chicas que siempre han querido ser policías del Estado y no tienen esa capacidad ni esas plazas, y además se ven limitados la península para poder residir. Yo creo que por ahí empieza un problema de déficit de policía que además debe estar especializada en temas judiciales, policía judicial,
y que conozca a priori de cerca los temas que están investigando. Pero a la misma vez, esos policías han tenido pues, unas pruebas físicas, unas pruebas académicas, pero también unas pruebas psicológicas, que también entiendo que el sistema está mal porque un juez, por mucho licenciado en Derecho que sea, por muchos temas que se estudie, no se sabe si está capacitado o no para su profesión porque no tiene unas pruebas psicológicas. Es una cuestión un poco rara, independientemente que un policía tenga un arma y un juez no, pero a veces un policía puede ser más responsable que un juez sin llevar armas, sobre todo porque a la hora de poner sentencias hay que tener un poco de responsabilidad, incluso con la fiscalía, porque a partir de ahí empezamos los cimientos a construir todo lo demás. Yo creo que ahora mismo se hablaba aquí de los grandes partidos. Yo creo que son partidos que han hecho mucho por este país. Además creo que la corrupción ha sido mínima. Es verdad que estamos hablando de la corrupción, que son 800 casos. Me preocupa quizás más la percepción de los ciudadanos y ciudadanas de este país sobre los estamentos que están protegidos, como la Casa Real, lo decía el compañero, la Fiscalía, la falta de criterio que ha tenido con Blesa y con la Casa Real, mientras que a otro pobre lo meten en la cárcel a la mínima que haga. Eso sí me preocupa. Pero en el fondo yo creo que la corrupción, esos 800 casos, en la cantidad de municipios que hay en este país, de comunidades autónomas, de diputados y diputadas, es un porcentaje también que está en las encuestas que es menor, que es pequeño, que no hay que destacar, que es un dato relevante, que no es un dato que nos preocupa, que nos afecta, pero yo creo que también hay que hacer un papel por alabar en una época donde la política está denostada, el que alguien intente participar en la vida política aportando su granito de arena, con sus ideas, con sus iniciales, con su capacidad de trabajo. Entonces yo creo que también hay que hacer valer, y ahí estamos viendo estos días en televisión el anuncio de Aquarius y todo el mundo se sorprende, algo que debería ser normal, donde también hay políticos que hacen las cosas bien y hacen las cosas serias. Pero es consecuencia, digo yo a la mesa, de que los partidos políticos son necesarios en una democracia, eso es evidente. Pero la crisis, algunos partidos la quieren saldar con el dolor de la gente. Y es la gente la que reacciona viendo tantas corrupciones, o corruptolas pequeñas o como sean grandes corruptelas, pues no es lo mismo que un señor que lo saquen de un banco como director del banco, porque tuvo delegado de un banco, y se lleve 80 millones de euros en una forja, que un señor que roba o que coge, sustrae de un supermercado una gallina para comérsela, ¿no? Pero a eso no me refería, eso es entonces, la percepción que a la gente le quema y le cabrea, porque ¿y qué ha pasado con las preferentes? ¿Qué ha pasado con la cantidad de abusos que ha asistido en la banca? Es un estamento que es intocable y es para meterlo a muchos de ellos en la cárcel porque ha jugado con el futuro de muchas familias, que ha jugado con sus ahorros. Y si otro pobre roba para comer, para vivir, pues la pena parece que es mayor y hay casos. La gente no entiende, Alejandro, que un señor que ha sido imputado en un delito que luego la fiscalía se opone, que como el señor Blesa, encima le devuelvan el dinero y dice el Tribunal Superior de Justicia o de Madrid, dice que sí hay casos para seguir investigando. La gente más se preocupa porque encima no hay justicia igual para todos. Este señor hizo unos negocios falsos, especuló con el dinero de las entidades por mala administración o gestión de esa confianza que tenía la administración de esos bancos, de esos socios. Y encima, sí, hay que seguir investigando. Y encima va él, después de salir de la cárcel, y pide que le cambie de juez, que no le es simpático el juez. Pues señores, no me digan que la corrupción no es igual en todos lados. Una de las características que tiene la ley de transparencia nueva que tanto se critica es que se persigue al mal gestor. Es decir, el mal gestor tiene que responder y también tendrá penas que cumplir si gestiona mal el recurso de todos los ciudadanos. Yo creo que eso está muy bien, creo que se debe seguir trabajando en esa línea. Yo creo que los cargos políticos deben ser limitados, es decir, no sé en cuánto tiempo, pero sí que un político no puede exceder
como vemos en España constantemente, que hoy es concejal de turismo, mañana es concejal de economía, pasado es consejero de industria, que sí que pasa por todas las ramas. Yo creo que eso hay que limitarlo también. Creo que es muy importante que se limiten los cargos políticos en España. Sí, un segundo nada más, porque está diciendo realización que vamos a ver una pequeña encuesta para poder meterlo de lo que opinan los ciudadanos de Las Palmas sobre el tema de la corrupción de los políticos. Dentro vídeo, por favor. En esta ocasión, el tema elegido para nuestro debate es la corrupción que existe en nuestra clase política. Veamos qué opinión tiene nuestra gente. ¿Cree usted que la actual corrupción que existe en nuestra clase política la podríamos catalogar de enfermedad crónica? Más bien supercrónica, porque empiezas por arriba y terminas por abajo, los pueblos, las ciudades, en todos los sitios. La gente está robando y el pueblo llano pagando impuestos y sufriendo. Muy bien, pues muchísimas gracias y muy amable. De nada, a vosotros. Yo creo que sí, porque actualmente cualquier tema de corrupción política no hay ningún cabeza de turco actualmente, no hay nadie en la cárcel, no hay ninguna medida por parte de los políticos, entonces creo que borré cuenta nueva la política. Muy bien, muchísimas gracias. A mí me gustaría pensar que no fuera crónico, porque si no ya, pues ya no tendría sentido, ni la democracia ni nada. Yo pienso que es, como se dice ahora los modernos, coyuntural o momentáneo. Y espero que solo sea eso, pero que al mismo tiempo que a la vez que sirva todo lo que está pasando para que no vuelva a pasar y la clase política al menos cambie algo, cambie un poco, porque si es un mal crónico, ¿qué hacemos aquí ya? Sí, ya que está en todo el país, no solo aquí, en todo el país. Crónica, un cáncer, creo yo. Eso hay que extirparlo ya, antes de que se hunda el país ya, pienso yo. Por supuesto. Y además da la impresión como que no quieren solucionar el tema, sino vivimos en una mentira constante. O sea que yo creo que es muy preocupante el tema este. Demasiado mala. La enfermedad no es crónica, peor. Yo creo que si no se rompe con el sistema actual, o por lo menos como mínimo la clase política, la generación actual, la casta política actual no rompe, no cede su paso, no dimite, entre comillas, casi en bloque y cede su paso a una nueva generación, no hay nada que hacer. Lo que vendría a ser un reseteo del disco duro. O un reseteo del disco duro o un cambio de sistema. Pero vamos, si no puedes resetear el disco duro, por lo menos borra todos los archivos. Muchísimas gracias, muy amable. Es una enfermedad crónica, es una lacra y lo peor de todo es que nos han puesto la etiqueta y esto va a ser difícil de limpiar porque ya tenemos todo ya, o sea, nuestra imagen está manchada en todo el mundo y además ya no confiamos en nada, en nadie, no confiamos, es imposible porque con todo lo que hay y todo lo que faltará por salir, ya, vamos, esto es una lacra, lo que tenemos ahora mismo es una lacra, así de claro. Crónica no, grave, porque por todos sitios no hay por dónde cogerla. No sé, los demás cómo quedarán, pero lo veo grave también. Y hasta aquí nuestro trabajo de campo de esta semana. Volvemos a los estudios de Canal 13 Digital. Hemos visto la opinión de nuestra gente. Es unánime, prácticamente le echa la culpa siempre a los políticos. Y yo debo decir que el porcentaje que decía antes Alejandro de que significaba en tantos ayuntamientos y tanta clase política que está metida en la política no afecta a todos los políticos en general. Pero la apreciación que hacen los ciudadanos, basta que un garbanzo esté negro en un saco para podrir todos los demás garbanzos. ¿Es la corrupción la que está perjudicando a España o es la crisis la que está perjudicando a la corrupción? Bueno, yo creo que son las dos cosas. Es decir, en periodos de crisis como el que tenemos actualmente, la confianza es fundamental, es básica para los estados y para cualquier organización que necesite concurrir en un mercado y más en un mercado globalizado, donde todo se sabe continuamente porque estamos, digamos, con una información online al segundo. Entonces, eso perjudica mucho
la imagen y por lo tanto la confianza. Yo creo que la encuesta demuestra, como tú decías, por unanimidad, que se confía poco en la clase política y en el sistema, como decía uno, que habría que resetear o cambiar el sistema. Pero yo creo que se está notando ya un cambio, o sea, hay un cambio generacional previsto en los partidos muy importante y que creo que, por lo menos en los dos grandes partidos, va a venir claramente. Yo lo observo, no quiero dar nombres, pero mi percepción es clarísima. Entonces yo creo que eso es muy bueno, es muy positivo también, que ambos partidos ya estén, digamos que, enseñando sus cartas y sus figuras, sus nuevas caras, tanto en uno como en otro. Eso es muy positivo para la democracia y muy positivo para el país. Y yo creo que España es un gran país, y es un país que ha salido siempre y que lucha, y que la gente del pueblo, a pesar de lo rica que es y de la cantidad digamos, de gente y de pluralismo que hay en cuanto a costumbres, a regiones y tal, pero siempre al final logramos unirnos y salir para adelante, y esta vez no va a ser distinto. Pero como dice todo el mundo, hay que renovar esto, hay que renovar esto. Tiene que ser de todos los partidos, no solamente los grandes. No, sí, pero bueno, sí, pero es que los otros... Que no varía nunca, son las mismas pero caras. ya eso hasta es... en la cabecera del programa lo vemos, que son los mismos políticos hace 30 años. Claro, pero bueno, eso es remitirnos a la cosa concreta de aquí. José, tiene que ser renovación de todos los partidos. Gente, pienso yo, ¿no? El problema también de cara a la renovación, que flaco favor nos hace este tipo de problemas que se visualiza, como es la corrupción. Nosotros hemos tenido la oportunidad dentro del Partido Socialista Entel de conformar una nueva ejecutiva con 19 personas, hombres y mujeres, y todas, en ningún momento me incluyo en este caso, la media de edad es una media de 35 años y nunca han estado en política, y eso es de agradecer en esta época. Yo lo que sí reflejo es mucha voluntad de mucha gente de aportar este grano de arena, y hay que visualizarlo de forma positiva en esta crisis, que coincido con el compañero, que es un mecanismo que debe servir de impulso. Es verdad que todos los partidos tienen que hacer una renovación, es verdad que tienen que empezar a reconocer, como ha hecho Griñán esta tarde, el que hay ciclos y donde vienen ya desde la época de la transición, pues hay que dar paso a la juventud y que vengan con ganas y con nuevas ideas. Pero también es verdad que el tema de la corrupción hoy se hace más eco en esta época donde la gente lo pasa mal, donde la gente peor lo lleva, porque si analizamos cuál era el problema o hubiésemos hecho una estadística o una encuesta en el boom de la construcción, donde había empleo, donde había trabajo, donde la barriga estaba llena, pues probablemente hubiese sido otro tema, a pesar de que en ese momento había bastante corrupción, sobre todo de índole inmobiliaria y de especulación del suelo. José. Yo lo que veo es que, por un lado, la política no está denostada. O sea, yo no veo eso de que la política se le ataque ni nada de eso. Y lo que veo es que la ciudadanía, gracias a esta estafa, porque llamar crisis a esto me parece un eufemismo, esto es una estafa en toda regla, ha tomado la decisión de hacerse cargo de la cosa pública, de preocuparse por la cosa pública, o sea, de hacer política, no dejársela a los políticos profesionales. Por eso se ven las protestas ciudadanas, se ve el acceso de nuevas caras a determinados cargos en algunos partidos. Yo dudo mucho que, si las máquinas de los partidos siguen exactamente igual, puedan hacer mucho esas nuevas caras. O sea, yo lo digo muchas veces y lo digo en broma, es cuando veo a algún militante de algún partido que dice yo no estoy a favor de esto, yo quitaría los privilegios de ellos, le digo, me parece muy bien, ya te veo de eurodiputado, porque esa es la cámara donde mandan a los jóvenes que salen díscolos. O sea, los que protestan y a todo eso los mandan como eurodiputados, se convierte en una especie de exilio. Decía uno de las personas que salió en la encuesta en la calle que esto es una mentira constante, que parece que vivimos en una mentira constante donde los comportamientos se repiten, da igual el partido que sea, da igual donde uno mire, da igual que sea PP, PSOE, da igual Convergencia y Unión, PNV o Izquierda Unida, da lo mismo donde se mire. Siempre aparece un caso de corrupción, alguien siempre ha hecho un mal funcionamiento de las instituciones, y aquello que parecía que mantenía cierta cohesión dentro del Estado y que iba a ser
el gran timonel, el guía, también está corrompido, la Casa Real. Entonces, aquí lo que hay que hacer falta es, primero, una regeneración ética. Si no hay una regeneración ética, de nada sirve todo lo demás. Y una regeneración ética implica que haya más medidas de control. Hay que hacer cambios estructurales en España. Hay que hacer cambios para que el Poder Judicial sea un poder independiente absolutamente, que el Legislativo ni el Ejecutivo pueda nombrar ni al Consejo General del Poder Judicial, ni a los jueces del Constitucional, ni al Supremo. Los jueces tienen que ser totalmente independientes. Debemos acabar con los aforamientos, debemos acabar con todo ese tipo de cuestiones. Es verdad que los políticos se someten a una votación popular y los jueces no, es de carrera. Entonces no podemos decir que ellos son personas que tienen... No, yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Que tengan su propia organización y se retroalimenten de ellos mismos. Yo estoy hablando de democrático. Claro, si no, es que yo pongo a este juez, al otro juez, yo estoy hablando por arriba del bien y del mal. Yo que no soy muy admirador de los Estados Unidos, una cosa buena que tienen es que ellos en determinados estamentos van eligiendo los jueces. Y hasta los gobernadores civiles. Eso se eligen. Eso es una medida buena para copiar. Vamos a dar la palabra para después poder hacer una reflexión, porque vamos terminando el programa. Porque... Hombre, yo me quedo con el sentir generalizado, y es que lo que la sociedad quiere es una regeneración política. Yo creo que es muy importante en estos momentos que se produzca una regeneración política. Con esto no quiero decir que se quite al presidente del gobierno y se ponga a un chaval de 23 años. Lo que quiero decir es que estamos cansados de ver siempre a los mismos. Si yo tengo 27 años y yo durante toda mi vida lo que he visto es o a Rubalcaba en la oposición, o a Rubalcaba en el gobierno, o a Rajoy en el gobierno, o a Rajoy en la oposición. No he visto otro cara a cara, por así decirlo. Y por lo tanto yo creo que lo que se necesita para que los ciudadanos puedan confiar en la clase política es esa regeneración política. Lo decía antes, decía aquí al que hemos visto, el presidente del gobierno ha sido 5 veces ministro, en 5 ministerios completamente distintos. Yo sé que es una persona capaz, pero hombre, es decir, es que no había nadie más. Es que tan listo es decir, sabe de todo. Yo creo que necesitamos eso, es decir, no solo con eso, sino, Rubalcaba ha sido tropecientas mil cosas en distintos gobiernos también. Y creo que lo que nos piden los ciudadanos es esa regeneración. Y es muy importante lo que decía antes también, que se limite esos cargos políticos, que usted esté un tiempo ejerciendo como cargo público, porque si no pasa lo que decía el compañero, y es que se profesionalizan de la política, y no podemos permitir que la política sea una actividad profesionalizada, sino que sea una actividad que es lo que debe de ser vocacional. José María Barrientos. No, me agrada mucho oír las palabras de un... Pero claro, él es de los jóvenes del Partido pero Popular, sí, pero yo veo que pero es muy importante no quiere dialogar con los demás, pero él es muy dialogante. No, y el partido también es dialogante, igual que el PSOE es un partido dialogante. Bueno, ahora toda la Cámara le dijo que no, le dijo que sí, pero hay ciertos sectores de la Cámara, como no lo han llamado para definir la política europea, resulta que el Partido Popular y el Partido Socialista se ponen de acuerdo, los demás en principio no acuerdan nada y después la apoyan dentro de eso. Solamente quedó Izquierda Unida ahí como un garbanzo negro dentro del saco. Por supuesto. No, yo digo que la partitocracia es una enfermedad de la democracia. Pero debíamos hacer todo. ¿Sí? ¿Es de acuerdo con...? Pero parece que el partido que tiene la mayoría dice, no, yo tengo la mayoría, y ya está, como un niño chico, yo tengo el chupete y no lo suelto. Sí, pero vamos a ver, si es que el sistema, es decir, antes se decía en la mesa, no recuerdo quién, es decir, lo que no puede ser es que un señor, porque obtenga un acta de concejal, ya sepa de turismo, o sepa de economía, o sepa de tal. Eso ha sucedido en España, muchísimo, sobre todo a nivel municipal. Eso no puede ser, eso no es así, es decir, no tiene lógica. Entonces, yo creo que lo lógico es que los más preparados, la gente más capaz, es la que debe gobernarnos. Y creo que eso con la regeneración que yo observo, yo como observador, pues creo que viene por ahí. Entonces, es importantísimo, como decía todas las personas que han sido encuestadas, que se note eso, que se note de una vez por todas, que cambian las caras, que cambia la gente, que cambian las actitudes. O sea, los mismos siempre discutiendo las mismas cosas no nos van a sacar de esta situación. Y también lo que ha dicho el compañero del PSOE, o sea,
si en Telde se ha elegido una nueva ejecutiva local y hay gente joven, gente que incluso, como ha dicho, creo que no estaba en política antes, eso es fundamental, es importante. Es que pero eso afecta a un municipio. Sí, no, pero eso es importante. ¿no? Pero ese es el camino. Ese es el camino. Hay que empezar por algo. Claro. O sea, es decir, lo que no puede ser es que siempre sean los mismos. No voy a nombrar a nadie de Telde, pero, o sea, estamos como en todo. O sea, siempre lo mismo, cambia. Incluso en Telde ha habido un alcalde que ha estado no sé cuántos años ahí. Es decir, entonces todo eso es lo que se llama o se puede entender como partitocracia. Y España debe tender hacia una democracia participativa, y donde se observen, es decir... ¿Y por qué los políticos colocan a un alcalde que deja la alcaldía, lo manda al cabildo o al parlamento? Siempre le dan puesto, y si no, un nombre de director general. Pues antes lo estaba diciendo... Y sirve para todo el político. Enrique lo estaba diciendo antes. Porque eso está pasando aquí en Canarias, ¿no? En Canarias, tanto el PP como el PSOE como Coalición Canaria los quita de aquí y los pone allá. Porque son parte del aparato. Delegado, ¿no? Claro, después acaba de consejero de una eléctrica o de telefónica. Si tú estafas en Bankia, terminas en Telefónica. Claro. Después de haber sido ministro de Economía y Hacienda. Eso es así. Pero claro, es decir, esto lo da precisamente la partitocracia. Es decir, el aparato se autoprotege y protege a los suyos. Es decir, tú te has quedado fuera. Bueno, pues vamos a ver dónde te colocamos. Y eso, francamente, me parece un sistema bastante poco eficaz. Pues no es equiparable a los ciudadanos. Cuando piden el trabajo se van a casa y se quedan en el paro. Claro. Y si no le dan un trabajo, pues mira cómo lo buscan otro trabajo. Eso es responsabilidad del gobierno, que eso podríamos estar hablando mucho tiempo, de buscar trabajo para todos los ciudadanos y no solamente para los políticos, creo yo. Alejandro. Dígame usted. ¿Cuál es el mejor antídoto para luchar contra la corrupción? Pues yo creo que el mejor antídoto empieza por la educación, una educación desde la escuela, desde saber lo que es lo correcto, lo incorrecto, que empiece a adquirir conocimientos políticos desde la primera edad, porque muchos compañeros y compañeras se acercan a la política pues, y de rebote. Y no hay esa cultura, digamos, democrática, donde tenemos que ver que la democracia debe servir, debe funcionar y debe servir a valer. Se ha puesto encima de la mesa el ejemplo de Alemania, y si Alemania ha llegado aquí después de guerras mundiales, incluso pasando por estados y teniendo dificultades también económicas, pues yo creo que pasa por la educación y por la cultura desde muy abajo. Pero sobre todo por centrarnos en que quien la haga, quien la hace, que la pague, con un endurecimiento de las penas, con una agilidad judicial que dé lugar a saber si es justo o injusto la imputación que se le hace, con una celeridad del proceso y sobre todo con la claridad de que aquel que lo hace, aquel que corrompe, pues tiene que estar penado y sobre todo castigado judicialmente, sin tener en cuenta de qué casta o qué estamento provenga. Mira, por cierto, tanto resulta que Alemania tiene un problemón, Mariano Rajoy, ahora en Alemania, que se va a reunir esta semana, lleva un buen apoyo del Parlamento español para luchar contra el paro juvenil y poner unas políticas de tal. Y sin embargo, en un micrófono abierto que tuvo la Merkel, nos llamaron zorro a España. Zorro o más bien perra. La traducción es perra o zorra, porque tenía el micrófono abierto y hablando con esta del banco, Fondo Monetario Internacional, pues se le escapó que le va a pedir a Rajoy que Rajoy le va a cumplir el 250 euros por el empleo, el salario mínimo. Pues yo creo que si Rajoy ve esto, él esta tarde a lo mejor o mañana dirá algo sobre una metidura de pata. Y otro lado es que Merkel se dedica a repartir ahora dinero, está muy bien, a ver si viene algo para España, porque tenemos muchos problemas, mucho parado, pero ella se dedicaba a repartir el dinero alemán
de toda Europa, posiblemente, porque si ella no paga y vende en toda Europa, ese dinero que revierte en Alemania, vendiendo a toda Europa, vuelvo, repito, si no estuviera Europa unida, ella vendería menos en Europa. Y entonces es el recurso de toda Europa, ¿no? Y ella está en época de elecciones y avanza, me parece, lo que más grave es que le llame zorro o zorra o perra a España, no al presidente de gobierno, sino a España, dedicado a España. Eso me parece un poco una broma o un mal gesto, ¿no? Sí, es verdad que yo reconozco que no he visto el vídeo ese, lo voy a ver cuando salgamos de aquí, porque es algo que me preocupa, que me afecta. A mí sí me alegra que los dos partidos mayoritarios en el voto se hayan puesto de acuerdo. Debería ser un ejemplo para muchas políticas más y debería ser un ejemplo para iniciar un proceso contra esta crisis que nos afecta. También planteándonos a título ya no del Partido Socialista, sino a título individual, como Alejandro Ramos, yo creo que para llegar al entendimiento de ellos dos como partidos, como líderes del gobierno y de la oposición, algo complicado tiene que haber detrás para ponerse de una forma tan rápido de acuerdo. Yo creo que igual los datos que tenemos, pues a ver si deben ser fiables o no. Lo que está claro es que Alemania está haciendo un abuso hacia toda Europa. Estamos pagando una de las consecuencias de ser europeo, estamos pagando una de las consecuencias de con fondos europeos del FEDER pues hacer carreteras, puentes y determinadas obras, y el tipo de interés que se nos aplica pues poco menos que nos asfixia, y estamos haciéndole aún más rico ante una industria que se le está cayendo por culpa de las políticas de déficit que tanto nos está afectando y que tienen que cambiarse, poniendo como ejemplo a Estados Unidos, que es una política de apretar y exigir a aquellos que más tienen para repartir en inversión pública y en aquellos que menos tienen. Bien. Sí, ya por último, para después dar un par de minutos a cada uno, para que un poco y despediremos. Hombre, si vemos y leemos entre líneas la política de gestos, aparte de los micrófonos abiertos. ¿Lo oíste? No lo he oído. Voy a ver si lo oigo. Sí, no, pero hay un gesto que sí es, digamos, no es capturado, digamos, o robado en un micrófono abierto, que es que el SPD y Angela Merkel pues invitaron al acto de clausura de su congreso a Soraya Sáenz de Santamaría, que fue invitada y tuvo turno de palabra y fue muy aplaudida. Pueden ver los vídeos que están en YouTube. Es decir, y esto no es eso fue en una casualidad. Eso fue en un congreso del SPD. No, fue en una fiesta allí se celebra un día de Alemania, que es el calcetín, y entonces fue en una fiesta de eso, no fue en el congreso, fue en una fiesta. Y aparte hizo con la cabeza una Z, que no sé cómo se hace, diciendo le espero, de zorro. Por eso no fue ahí, se estaba con Christine Lagarde en una... no, pero con Christine Lagarde es otra cosa. Con Christine Lagarde hizo una Z con la cabeza. Aparte de llamarnos, la traducción literalmente es perra. Bueno, pues te cambio eso por la Soraya Sáenz de Santamaría. Eso fue otra cosa. Y, en fin, una cosa por la otra, mira, tampoco nos trata tan mal. Bien. Esperemos que nos trate mejor si es reelegida presidenta de Alemania. No se quita todas las tonterías que tiene de dureza. Sí. Yo creo también hay una cosa que decías que siempre parece que nos preocupa mucho lo que es la mayoría absoluta. Antes decía que es muy importante la mayoría en momentos difíciles porque dan estabilidad de gobierno, y yo creo que eso es muy importante también, porque si no tenemos lo que vimos en la legislatura anterior, que para poder sacar unos presupuestos generales del Estado básicamente teníamos que regalar todas las competencias que tenía el Estado a determinadas comunidades autónomas, y yo creo que hay que medirlo bien, en momentos difíciles hay que medirlo bastante bien. Es decir, tener una minoría de gobierno como tuvimos en la legislatura anterior nos ha costado muy caro a todos los españoles. En la legislatura anterior no hubo mayoría, había acuerdos, había más acuerdos. Sí, claro. Mayoría, eso es lo que está diciendo. Esa es la famosa
Pero claro, los partidos los techos competenciales de la autonomía de Cataluña y de Vascongadas o Euskadi, que a mí los nombres me dan lo mismo, aumentaron no con Zapatero, aumentaron con el primer gobierno de Aznar. O sea, sí, nosotros llevamos a cabo el mayor descentralización del Estado que permite la Constitución. Sí, por eso. Lo que yo me refiero son estatutos que no están dentro del Tribunal Constitucional y de ciertas competencias que no están, que no deben ser asumidas por las comunidades autónomas. Las reformas de los estatutos, sí, eso se puede ser achacado a la etapa de Zapatero, que le dio a todos los parlamentos autonómicos la fiebre de reformar aquellos aspectos más insustanciales de sus estatutos de autonomía. En Canarias no se reformó la ley electoral, ni otras cosas que sí son esenciales para el funcionamiento de la vida política. Entonces, si vemos bien las cosas, para no crear confusión. Era que cada vez que hacíamos unos presupuestos generales del Estado en las legislaturas anteriores, aquí temblábamos porque ya no sabíamos qué regalarle a determinadas comunidades autónomas para que nos dieran sus apoyos. A lo mejor lo que tenía que haber hecho es tener un ejercicio de mayor responsabilidad y llegar a un acuerdo entre el principal partido de la oposición y el gobierno. Pero como no se hizo, se prefirió regalar ciertas cosas. Aquí, por ejemplo, cedimos, que no nos ha valido para nada, yo se lo adelanto, el agua a Canarias, aquello del agua y demás, que aparte de que se abrió aquel plan E de endeudamiento, que empezó a regalar a comunidades autónomas, dinero y demás. Es decir, todo eso nos costó muchísimo dinero, es decir, esas minorías de gobierno, para que pudieran sacar sus planes adelante, nos costó muchísimo dinero a los españoles. Bien, vamos a darle 3 minutos cada uno. ¿Por dónde empezamos antes? ¿Por él? Antes por Jorge y ahora... Por Jorge. Por José. José. Bien, pues empezamos por ti. Bueno, yo lo que quiero decir es que... Después cierra, por ejemplo... Alejandro. Porque no hay dos... Da igual, el orden de factores no altera el producto. Yo creo que en España tenemos un sistema que funciona, que la demostración más clara de que funciona es que los casos de corrupción los conocemos, que efectivamente estamos en unos casos de corrupción que son más escandalosos que otra cuestión, es decir, es lo que vemos a los 5 minutos de un telediario, a lo que nos tiene acostumbrados, pero que hay una actividad política que es mucho más que eso, que hay concejales, diputados y demás que trabajan muchísimo y que por lo tanto tenemos que confiar en la clase política. Me quedo también con el sentir generalizado de que lo que necesita España es una regeneración política y que lo que necesitamos es cambiar de verdad esa regeneración para que los ciudadanos vuelvan a confiar en la clase política. Una de las frases que solía decir Adolfo Suárez cuando se aprobaba aquello en la transición era que la transición precisamente consiguió que los ciudadanos de a pie que la política se pareciese a los ciudadanos de a pie. Hoy estamos enormemente alejados de eso, por ciertos privilegios y demás. Yo creo que tenemos que revisar esos privilegios que tiene la clase política, pero que es muy importante, y me quedo con esto que es lo principal, una regeneración política. Gracias, Enrique. José María Barrientos. Bueno, yo creo que el mejor antídoto contra la corrupción es un sistema democrático que funciona. Y creo que estamos avanzando en ese sentido. Yo creo que España está trabajando tanto a nivel legislativo como a nivel de mentalización social en que este sistema hay que mejorarlo. No puede ser un sistema basado exclusivamente en los partidos y en sus estructuras y en unos, podríamos decir, unos círculos muy cerrados que han dado en llamarse la casta, ¿no? La casta lo utiliza mucha gente, a mí no me gusta, pero se utiliza. Entonces, si conseguimos profundizar en el sistema, mejorarlo y hacer este cambio que la gente pide, que se ha visto en la encuesta que han hecho ustedes, entonces seguro que vamos a mejorar nuestro ratio de lo que estamos tratando aquí, ¿no? de corrupción, que es tan importante para que se nos tenga en consideración y tengamos un nombre, una marca y un prestigio que necesitamos para que todos podamos vivir un poco mejor. Gracias, José Mari. José. Bueno, yo no lo veo tan claro. Yo creo que en España lo primero que tendría que haber es una regeneración ética. Para que esta regeneración ética se produzca tiene que haber un cambio en las estructuras del poder, tiene que haber una separación real entre los tres poderes. Hay que quitarle
mucho poder que tiene el Parlamento. No solo elige al gobierno, también elige los órganos supremos de la judicatura. Tiene que darse la posibilidad a la ciudadanía de revocar a los cargos políticos a mitad de ejercicio, si se consiguieran las firmas suficientes, poder revocar a los diputados, concejales, diputados autonómicos. La ley de transparencia no solo tiene que servir para saber de dónde viene el dinero y en qué se lo gastan, sino también con quién se reúnen, qué temas tratan. De no hacer todo esto, lo que puede pasar es que terminemos en una situación parecida a la griega, donde aparezcan los populismos de extrema derecha, donde todavía la situación se enturbia aún más y aparezcan soluciones autoritarias. Y todo esto solo es posible si los españoles son convocados, la ciudadanía es convocada a un proceso constituyente real, donde se cree una democracia y se dé al traste con la partitocracia que hoy está rigiendo los destinos de este país. Gracias, José. Pues nada, primero para cerrar, darle las gracias a este programa por invitarnos. Yo creo que me quedo con cuestiones positivas, y sobre todo las cuestiones positivas se sacan también en momentos difíciles, en momentos de derrota, en momentos donde la cuestión pues a lo mejor no viene de frente y no viene de cara. Y digo esto principalmente porque es un momento donde también la ciudadanía está hablando de política, donde le está interesando la política, donde los partidos, como les decía antes, el Partido Socialista en Telde pues se ha renovado con gente joven, con gente gana, que le tengo que agradecer que no solo le cueste dinero pues su participación en política, sino además lo hagan con ganas y depositen el tiempo libre de ellos en mejorar o poner su granito de arena. Y también lo hacen por un sentir de cambiar esto, que se puede cambiar, que estamos en el acierto de cambiar. Mucha gente se ha acercado ante las políticas de abuso, de recorte, de déficit, que ante unas elecciones donde había un programa electoral y al final no se aplica o no existe, pues eso es lo que hace resurgir también el interés de la gente por la política y por cambiar esto. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo también en la renovación, se ha hecho, en la transparencia, se tiene que seguir haciendo, y sobre todo un dato, que la ley de transparencia a nivel estatal pues llega a Telde, que somos también uno de los municipios con peor ranking en cuestión de transparencia. Bien, muchas gracias, Alejandro. Sin más, tengo que decirle a ustedes antes de despedir el programa de esta temporada que este es el último programa y el próximo programa nos veremos sobre el 15 de septiembre, que empezaremos nuestro nuevo programa. Y así como otros programas que también caen en la cadena durante el verano, no se asombren ustedes que es solamente durante el tiempo del verano, que volvemos después de las vacaciones, que llevamos un año entero currando y algunos llevamos currando muchos años y no hemos cogido vacaciones. Por lo tanto, que les esperamos a ustedes el próximo 15 más o menos, ya lo anunciaremos por Facebook, Twitter y las redes sociales. Y nada más, eso sí, despedir a nuestros contertulios de hoy. José González, buenas noches, muchas gracias por estar aquí y esperamos verte para el mes de septiembre cuando volvamos. También le digo lo mismo a Alejandro Ramos. Gracias por la invitación y felicitar a Enrique Lázaro, que es el número 3 del Partido Popular en Canarias de los jóvenes. Hace apenas un mes, eso también es un motivo de regeneración. De regeneración, pues muy bien, pues no lo sabíamos, pues muchas gracias por entenderlo así. José María Barriento, muchas gracias por estar aquí, esperemos gracias a ustedes. En la próxima etapa esté aquí en este programa Ni Blanco y Negro. Y a don Enrique Lázaro, felicitarle por ser el número 3 de las nuevas generaciones, ¿no? Y esperamos que después de esta etapa pues venga. Y no sé, antes tengo que deciros que nosotros el 18 de octubre hay una fiesta de los 15 aniversarios de esta cadena y de la Asociación ONG Solidario. Entonces esperamos verlo también en ese aniversario, y las entradas están ahí, las pueden pedir por teléfono o ya se las hacemos llegar a ustedes. Y a ustedes, Gran Canaria, y a nuestros televidentes y a nuestros radio oyentes, y también a toda la televisión online, muchas gracias por estar ahí y decirle y desearle lo mejor en estas vacaciones. No olviden de venir
de no beber mucho cuando se conduzca y pasarlo muy bien, venir sombreado o bastante bronceado desde las playas y viajen en Canarias, porque lo necesitamos. No se vayan por ahí, viaje aquí en Canarias, porque aparte se ahorra dinero y contribuimos a la economía de Canarias. Y a Gran Canaria, decirle buenas noches a todos y hasta la próxima temporada. Gracias.